Bueno, muy buenas con todos. Mi nombre es Juan Francisco Caranqui Rodríguez. Soy un estudiante de la Universidad Técnica del Norte en el sistema de nivelación y admisión por seguir la carrera de publicidad. Mi tema es sobre los derechos y conductas asertivas y es el que les voy a presentar a continuación en unas diapositivas que he preparado. Derechos asertivos. Una de las principales habilidades sociales es la asertividad. Para poder desarrollar una conducta asertiva, ¿qué es una conducta asertiva? Es la capacidad de defender tus derechos sin agresión, sin violar los derechos de los demás. Para esto es necesario primero conocer cuáles son todos los derechos, pero muchas veces la falta de conducta asertiva se debe a que las personas no tienen conocimiento sobre sus derechos. Esto se debe a que las leyes no están implantadas en la sociedad de una forma correcta y son sobreentendidas y no son tan claras y conocidas por todos. Toda persona tiene derecho a ser quien es y expresar lo que siente y piensa. Y hacerlo significa hacerlo con el máximo respeto por uno mismo y obviamente sin afectar los derechos de los demás. A continuación voy a presentar todos los derechos que he consultado y he investigado. Aquí están todos los derechos y voy a leerles uno por uno y después pasaré a explicarles lo más importantes. Derecho a ser el primero, derecho a cometer errores, derecho a tener tus propias opiniones y creencias, derecho a cambiar de idea, opinión o actuación, derecho a expresar críticas, derecho a intentar cambiar lo que no te satisface, derecho a pedir ayuda o apoyo emocional, derecho a sentir, expresar dolor, derecho a ignorar los consejos de los demás, derecho a recibir el reconocimiento por un trabajo bien hecho, derecho a decir no, derecho a estar solo, derecho a no justificarte ante los demás, derecho a no responsabilizarse de los problemas de los demás, derecho a no anticiparte a los deseos y las necesidades de los demás, derecho a ser tratado con dignidad, esto es uno de los más importantes, derecho a tener tus propias necesidades, derecho a experimentar y expresar tus propios sentimientos, derecho a pedir lo que quieres, derecho a hacer menos de lo que eres capaz de hacer. Ya vamos a pasar a explicar los derechos más importantes. Derecho a ser el primero. Algunas veces tienes derecho a ser el primero. Ceder siempre a los demás. No comunicarte tus deseos con preferencias. No te hace más cortés. No digas lo que quieras cuando tengas una preferencia. Tienes derecho a cometer errores. Los errores forman parte de la vida. Son necesarios para el aprendizaje. No te avergüences por ellos y defiende tus derechos. Tienes derecho a tener tus propias opiniones y creencias. Tener una opinión distinta a la mayoría no implica ser equivocado, quizás sea lo opuesto. Tienes derecho a cambiar la idea, opinión o actuación. Cambiar de opinión no es una atracción a ti mismo, es evolucionar, aprender y ser flexible. Tienes derecho a criticar críticas, protestar por un trabajo injusto, pero siempre de una forma respetuosa hacia los demás. Tienes derecho a intentar cambiar lo que no te satisface. No te digas a ti mismo que no lo has intentado. Derecho a sentir y expresar dolor. Todos sentimos dolor y tienes derecho a expresarlo ante aquellas personas que son importantes para ti si lo necesitas. Tienes derecho a ignorar los consejos de los demás. Cuando alguien te da un consejo es precisamente eso, no una orden de atención. Tienes derecho a recibir reconocimiento por un trabajo bien hecho. Esto se aplica a los demás, pero sobre todo a ti mismo. Reconoce tus méritos, siempre.
Tienes derecho a negarte a una petición, a decir no. A decir no sin sentirte culpable o egoísta. Decir no no te hace desleal o egoísta. Tienes derecho a no justificarte ante los demás. En ocasiones, con un no gracias es más que suficiente. No tienes por qué dar excusas o explicaciones, ni menos si no son sinceras. Este es uno de los derechos más importantes. Tienes derecho a ser tratado con dignidad. Cuando sientes que no eres tratado con dignidad y con el respeto que te mereces, tienes derecho a protestarlos por ello. Nunca te debes quedar callado. Tienes derecho a ser menos capaz de lo que eres capaz de hacer. Cuando sientes que no eres tratado con la dignidad y el respeto que mereces, tienes derecho a protestar por ello. Todo esto se basa en un derecho principal, que es derecho a decir si deseas hacerlos o servir sí o no. El criterio es desde que es siempre perdonar. Solo puedes decir con libertad si vas a ejercer tus derechos o no si tienes la capacidad asertiva para ejercerlos. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, puede hacerte creer que no compro un Ferrari porque no me gusta, pero la verdad es que no te lo compras porque no tienes dinero para comprarlo. En caso contrario, estarías confundiendo la cortesía con la incapacidad para ser asertivo. Ya, seguimos con conductas asertivas. Conducta asertiva es la conducta mediante la cual somos capaces de decir, hacer valer nuestros derechos, expresar nuestras opiniones, sentimientos y deseos cuando creamos que es oportuno de una manera correcta, sin ser directo, apropiada y sin afectar los derechos de los demás. En esto se divide en varios factores que son los tres tipos, conocidos como los tres tipos, que son los comunicadores pasivos o no asertivos, las personas no agresivas y una persona que se comunica asertivamente. Y también existen las decisiones positivas y negativas, que son una manera de como para facilitar la conducta asertiva. Ya, vamos a pasar a explicar qué son los comunicadores pasivos o no asertivos. Estos tienden a no defender sus límites personales y entonces permiten que las personas agresivas les influencien ante los indebidos o incluso que los dañen. Son también típicamente reticentes a arriesgarse tratando de influir sobre alguien. Ya. Las personas agresivas tienden a no respetar los límites personales de otros y entonces se ven obligadas a dañar a las otras mientras intentan influirles. Una persona que se comunica asertivamente. Esto es cuando no teme a decir lo que piensa ni tratar de influir en los otros, sino que lo hace de tal forma que respeta los límites personales de los otros. Ya, estos son las sesiones que son una manera de ayudarse a comprender mejor el tema de conducta asertiva. La sesión positiva. Dar y recibir halagos. Te queda muy bien esa camiseta. Me gusta cómo has decorado la habitación. Esos son unos tipos de ejemplos. Ser capaz de reforzantes con los demás. Por ejemplo, te felicito por lo bien que lo has hecho. Hace falta mucho valorar para hacer esto. Asesión negativa. Decir que no. Por ejemplo, no me apetece ir al cine hoy. Lo siento, pero no me gusta dejar el coche a otras personas. Expresar sentimientos negativos. Por ejemplo, me duele cuando te comportas así o me siento decepcionado. Bueno, ya en conclusiones del tema, mediante los derechos asertivos tenemos la capacidad de poder expresar lo que nosotros creemos, pensamos y sentimos de una manera directa y en un momento exacto, pero siempre intentando respetar los derechos de los demás. Con la conducta asertiva podemos tomar decisiones en nuestras vidas, hablar libremente y honestamente, pedir lo que queramos y aprender a decir no. Y en recomendaciones tenemos que se recomienda aplicar los derechos asertivos de nuestras vidas para poder vivir con un mejor estilo de vida. Y recomiendo aplicar las conductas asertivas, ya que en estas mismas se fundan el respeto.
Glosario. Asertivo. Ser asertivo significa expresar pensamientos y sentimientos de una forma honesta, sencilla y correcta. Derecho. El derecho es una orden normativa e institucional de la conducta humana en sociedad, inspirado en postulados de justicia y certeza jurídica. Aserción. Afirmación, aseveración, expresión en que se da por cierta una cosa. Positiva. Una persona buena y favorable en condiciones positivas. Negativo. Una persona que incluye o expresa negación. Y por último tenemos la bibliografía, donde saqué toda la información. Bueno, muchas gracias por su atención y este ha sido todo el tema. Gracias.